Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, por favor, capítulo 50, el último capítulo del libro de Génesis. Génesis, en el capítulo número 50, casi los últimos versículos vamos a leer. Estamos viendo, se puede decir que la segunda parte de la vida de José, versículos 15 al versículo número 21 de Génesis capítulo 50. Versículos 15 al 21 del libro de Génesis capítulo 50. Estamos viendo, repito, la última parte de la vida de José. Dice así la palabra de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Muchos de nosotros, hermanos, conocemos la vida de José. Sus hermanos se acercan para pedirle perdón por todo el mal que le habían ocasionado. Ellos le dicen: nuestro padre nos ordenó que nos tenías que perdonar porque hicimos mal contigo. Hermanos, en el versículo 20 dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, para este entonces José ya había comprendido cuál había sido el propósito de Dios para todas las pruebas que le sobrevinieron. El tan solo pensar en la vida y en el sufrimiento de José y en su actitud final, en este pasaje, personalmente, hermanos, me asombra. Me impresiona y me maravilla la manera en cómo José responde ante esta petición de perdón por parte de sus hermanos. Me impresiona el ver cómo este hombre de Dios se mantuvo fiel hasta el final y alabó a Dios por todo lo que él sufrió. Y hermanos, quiero que analicemos un poquito la vida de José antes de entrar de lleno con el tema de esta tarde. Miren, José primeramente, cuando tenía aproximadamente 17 años, cuando estamos leyendo esto de Génesis 50, aproximadamente José tenía la edad de 40 años, más o menos. Él ya estaba al frente de Egipto como segundo después de Faraón. Él ya había logrado tener reconocimiento como el segundo después de Faraón. Él ya había logrado librar a Egipto de esta hambre. Aproximadamente tenía como unos 40 años. Cuando José tenía 17 años, él fue vendido como esclavo por sus hermanos. Miren, dice en Génesis 37, vamos a analizar un poquito de la vida de José para comprender todo el sufrimiento de José y la actitud final que él tuvo. Génesis 37, en el versículo número 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José
siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. En el versículo 23 nos dice lo siguiente: sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. 17 años tenía José cuando sus hermanos lo capturan, lo meten a una cisterna y lo venden. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de José? Su pecado fue ser un hijo obediente. El pecado de José, digo entre comillas, o su error de José fue tratar de ser un buen hijo. Hermanos, José, si estudiamos su vida, no fue un hijo desobediente, un hijo malcriado, un hijo berrinchudo. Dice la Biblia que era el hijo favorito de Jacob, porque había sido dado a luz por Raquel, la mujer a la que él amó. Pero no solamente por eso, sino que José fue un buen hijo. A sus 17 años fue un adolescente sumiso y obediente a la voz de su padre. Esto no le gustó a los hermanos, porque dice la Biblia que los hermanos andaban de malos pasos. Él acusaba a sus hermanos, le decía: mira papá, mis hermanos andan haciendo tal y cual cosa. Eso no les agradó a sus hermanos, que José fuera un chismoso de lo que ellos andaban haciendo. Esa fue la razón por la que sus hermanos dijeron: vamos a capturarlo, vamos a agarrarlo y vamos a venderlo a los ismaelitas. A su vez, José fue vendido a Potifar como esclavo. Dice aquí el mismo capítulo 37, en el verso número 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, porque le mintieron a su padre diciendo que José había sido muerto por unas bestias. Versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Una vez que José es vendido a los ismaelitas o los madianitas, ellos mismos lo venden a Potifar como un esclavo. Después, durante más de 10 años, algunos piensan que aproximadamente fueron 13 años los que estuvo José bajo el mandato de Potifar como esclavo. Él fue falsamente acusado de un intento de violación. Cuando en el capítulo 39, en el versículo número 12, dice que la mujer de Potifar le dijo, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. La mujer le cambia el asunto, le cambia la situación. Ella quería adulterar, quería dormir con este joven José. Dice la Biblia que José era de buen parecer. Tal vez para ese entonces José ya andaba en sus casi a sus 27, 28 años aproximadamente. Sí, aproximadamente habían pasado 11 años y más o menos todavía no llegaba a sus 30 años, estaba en su edad de juventud. Esta mujer lo acusa de intento de violación, y por esa acusación José es enviado a la cárcel de una manera injusta por algo que nunca hizo. En el capítulo 40, versículo número 39
capítulo 39, versículo 20, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. No siendo suficiente lo que había vivido José, había sido vendido como esclavo, había sido acusado falsamente de intento de violación, había sido puesto en la cárcel sin un justo juicio. Simplemente agarró Potifar y por tener esta autoridad lo pone y lo manda a la cárcel. Ahora, ¿qué sucede después de que José es metido en la cárcel? Por algo que nunca hizo. Dice la Biblia en el capítulo 39, versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José, hermanos, nunca perdió sus principios, nunca perdió su temor a Dios. En el capítulo 40, versículo 21, dice la Biblia que él conoce al copero y al panadero de Faraón, y él les interpreta los sueños estando en la cárcel. Y en el versículo 21 del capítulo 40 dice: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado a José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Por qué? Porque le dice José al jefe de los coperos: mira, cuando Faraón te regrese, te restaure a tu puesto, acuérdate de mí. Háblale de mí, dile que yo soy un hombre inocente, que he estado aproximadamente 2 años en la cárcel por algo que nunca hice, que nunca se me comprobó y que probablemente no se me hizo un justo juicio. ¿Cómo sabe que son 2 años? Mira capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Miren, por lo menos había estado 2 años en la cárcel José, sin contar lo que ya había estado antes de que entrara el copero y el panadero. A los 17 años es vendido como esclavo. Aproximadamente pasan 11 años en la casa de Potifar y es acusado de un intento de violación. Más o menos, o por lo menos 2 años estuvo en la cárcel por algo que él nunca hizo. Para este entonces José tenía aproximadamente 30 años. Y ahorita lo vamos a ver. Hasta los 30 años es presentado delante de Faraón, porque dice en el capítulo 41 que Faraón tiene un sueño con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, las cuales están comiendo, y dice la Biblia que las vacas flacas se comen a las gordas, y no sabía Faraón lo que significaba ese sueño. Es cuando el copero se acuerda de José y dice: yo me acuerdo de un hombre que me interpretó mi sueño y se cumplió, y ahora Faraón me restauró. Mire, yo le recomiendo que vaya y traiga a José. Capítulo 41, versículo número 46. Desde el versículo 45 dice: y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 30 años tenía José. Habían pasado 13 años desde que había sido vendido como esclavo. Aproximadamente, hermanos, el sufrimiento de José duró 13 años. 13 años durante los cuales pasaron por él muchos pensamientos de confusión, de incertidumbre, de enojo. ¿Te imaginas que tú a los 17 años seas vendido como esclavo, seas llevado para poder ser ultrajado, o seas venido ante gente maligna para que se aproveche de ti, te ponga a trabajar, no duermas en tu propio hogar? ¿Qué podría pasar por nuestra mente, por nuestro corazón? De tan solo saber que por 13 años he estado padeciendo y sufriendo por algo que yo nunca hice, por algo que nunca promoví. Mi único error fue tratar de ser un buen hijo, podría haber pensado José. José, a lo mejor estando en la casa de Potifar, se acordaba de sus padres y de sus hermanos, y probablemente decía en su corazón: algún día me la pagarán. ¿Cómo es posible que yo, tratando de ser un buen hermano, ellos me hayan vendido? Esto es una injusticia.
Y durante tal vez ese periodo de tiempo, José llegó a pensar en vengarse. José llegó a pensar que lo que había vivido era una injusticia. Probablemente durante todo ese tiempo José se quejó delante de Dios en varias ocasiones diciendo: Señor, hazme justicia, ¿por qué estoy pasando? ¿Por qué estoy sufriendo? Cuando tal vez José ya se había acostumbrado a la casa de Potifar, cuando ya estaba a cargo de toda la casa, y dice la Biblia que él era como el mayordomo principal en casa de Faraón, se le acusa de algo que nunca hizo. Una vez más José podría estar pensando: por tratar de portarme bien, por guardar a mis principios, por tratar de no tocar a la mujer de mi jefe, me va como me va. Van 2 veces que he tratado de hacer las cosas correctamente y son 2 veces que he vivido injusticias en la vida. La primera vez me venden como esclavo, la segunda vez me mandan a la cárcel. ¿Acaso en la tercera vez voy a morir? Pudo haber pensado José. Y todo por tratar de hacer las cosas correctamente. Todo por tratar de ser un buen hombre, un buen hijo de Dios, un hombre íntegro en su manera de conducirse. Por ser un hombre obediente a la palabra de Dios. Es esto lo que me llevo, por tratar de ser un buen hijo, un buen cristiano, podría haber pensado. Estando en la cárcel, le ayuda el copero, le ayuda el panadero y les dice: acuérdense de mí, acuérdate de mí, copero, cuando salgas. ¿Y qué dice la Biblia? Que salió el copero y se olvidó de José. Y por tercera vez José era defraudado por el hombre. Por tercera vez José estaba arrepintiéndose probablemente, no sabemos si fue así, de haber actuado rectamente, íntegramente, en santidad y en obediencia a sus principios y convicciones. Pero leímos, hermanos, en Génesis 50, que después de aproximadamente 20 años de haber sido él vendido como esclavo, les dice a sus hermanos: Dios encaminó a bien mi maldad. Dios encaminó a bien mi sufrimiento. Dios encaminó por buen camino todo lo que yo padecí y sufrí. No fue sino hasta que él fue presentado delante de Faraón cuando comenzó por fin a recibir gran bendición. Probablemente llegó un momento en el cual José dudó de la bondad de Dios por las cosas que le estaban pasando. Probablemente José decía: ¿por qué tantas pruebas? ¿Y por qué tanta aflicción? ¿Y por qué tanto dolor? Si yo trato de ser un buen hijo, trato de hacer las cosas rectamente, trato de ser obediente a Dios, y me vienen estas pruebas. ¿Cuántas veces has llegado a sentirte así por tratar de hacer lo correcto? ¿Cuántas veces te has frustrado por tratar de ser un hijo obediente, una hija obediente en medio de un tiempo de prueba? ¿Y cuántas de esas veces tú y yo hemos fallado y nos hemos arrepentido de habernos portado bien? Nos hemos arrepentido de buscar tal vez de Dios, o de confiar en ciertos hermanos que nos traicionaron, o de poder tratar de hacer las cosas diferente a como el mundo las hace, todas chuecas y con poca convicción. Hermanos, José mantuvo su espíritu, su integridad y sus convicciones en medio de las pruebas. Y es en ello en lo que quiero enfocarme. ¿Cómo mantener un buen espíritu en medio de los tiempos de prueba? ¿Cómo mantener una actitud de reverencia, una actitud de adoración y de alabanza, una actitud positiva, de integridad, una actitud de: no me importa lo que el mundo haga, yo seguiré haciendo lo correcto? No me importa lo que la gente me acuse o me diga, yo seguiré siendo un hijo de Dios obediente. No me importa de lo que se me acuse, de lo que se diga de mí, lo que digan los hermanos, lo que diga el pastor, yo
trataré de ser un buen hijo de Dios y agradar al Señor. En muchas ocasiones yo pienso, hermanos, que José pensó muy seriamente en retractarse y dejar de vivir rectamente delante del Señor. En más de una ocasión José pudo haber pensado en la cárcel. Mejor me hubiera acostado con esa mujer, no estuviera en la cárcel. O tal vez José llegó a pensar: hice lo recto, estoy siendo acusado de una manera injusta, mi conciencia está tranquila. Yo creo, hermanos, que José batalló mucho en sus pensamientos y en su actitud, estando en la cárcel, estando en casa de Potifar, por todo lo que él sufrió. Podemos decir, hermanos, que José durante 13 años sufrió injusticias. Ahora, Dios en su voluntad, pregunto, ¿Dios en su voluntad permitió estas injusticias en la vida de José? Sí. ¿Acaso Dios es injusto? No. Pero ¿por qué Dios le permitió pasar estas injusticias a José? Porque Dios quería preparar a José y quería darle un corazón humilde. Dios quería algún día llevarle a lo más alto de Egipto, manteniéndole con una humildad, recordando todo lo que él había sufrido y había pasado. Mira, probablemente si José hubiera llegado como el hijo favorito de papá, se hubiera convertido en un hombre arrogante, soberbio, altivo, duro de corazón, indiferente. Dios trató con José durante mucho tiempo para volverle ese hombre quebrantado. No podemos decir, hermanos, que lo que José sufrió fue porque Dios es injusto. Mira, durante ese tiempo de cuarentena, mucha gente podría decir que Dios es injusto, porque personas han perdido a sus seres queridos, personas han perdido su trabajo, personas han visto disminuido sus ingresos, personas han sido enviados al hospital, siendo acusados, diagnosticándosele esta enfermedad cuando en realidad no fue así. Y no solamente en tiempos de prueba de esta cuarentena, sino en tiempos actuales, mucha gente vive injusticias en la vida. Y mucha gente podría estar cuestionando la justicia de Dios. Mucha gente podría estar cuestionando la veracidad de Dios. Mucha gente podría decir: si Dios es bueno, ¿por qué mi familiar murió? Si Dios es bueno, ¿por qué he sufrido? Si Dios es bueno, ¿por qué he pasado? Mira, tal vez José llegó a pensar en eso. Pero si algo le ayudó a José fue mantenerse en la vida, en el camino correcto, mantenerse en la integridad, mantenerse en el camino de obediencia, para que al final, en el capítulo 50, versículo 20, dijera: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mira, tuvieron que pasar 13 años por lo menos para que José entendiera que Dios usaría ese sufrimiento para hacer algo bueno en él. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En esos tiempos de prueba, ¿cómo estás asumiendo la misma? ¿Qué perspectiva estás dándole a todo lo que estamos pasando? ¿Te estás quejando constantemente porque Dios no ha sido bueno contigo? ¿Porque has tenido sufrimiento en tu economía? ¿Porque ha mermado tu trabajo? ¿Porque te has quedado sin trabajo? ¿Porque has tenido discusiones? ¿Porque has tenido problemas en tu familia? ¿Hasta con hermanos de la iglesia? ¿O estás teniendo un buen espíritu en esos tiempos de prueba? Tal vez has llegado a dudar de la veracidad de Dios, de la bondad de Dios, por las cosas malas que aparentemente estamos pasando o estás pasando. Hermanos, una cosa he aprendido acerca de las pruebas, y es que las pruebas o sacan lo mejor de ti
o sacan lo peor de ti. Muchas veces tú y yo decimos, no, Dios, yo contigo hasta la muerte. Oh Señor, yo te serviría, te seguiría. Gracias Dios por el trabajo, gracias por la salud, gracias por las bendiciones. Y Dios dice, de verdad, ahí te viene una prueba. Y en lugar de sacar lo mejor de ti en medio de la prueba, sacas lo peor. Porque tú eras bueno, Dios. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me pasa esto? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir con los hermanos, todos me critican, todos hablan mal de mí, el pastor dice esto, dice lo otro, y hermanos, empiezas a sacar lo peor de ti, en lugar de sacar lo mejor de ti en los tiempos de prueba. Y no te das cuenta que lo que Dios quiere es probar tu corazón para ver qué es lo que verdaderamente hay en él. Y tristemente muchos estamos reprobando el examen porque no estamos asumiendo una correcta actitud en los momentos de prueba en nuestras vidas. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás sacando lo mejor de ti en los tiempos de prueba? ¿Estás teniendo un buen espíritu, una buena actitud, un pensamiento positivo, una actitud de gratitud? ¿O todo lo contrario? Te quejas, lloriqueas, señalas, criticas, murmuras, dañas a los tuyos y cuestionas la justicia y la bondad de Dios. Hermanos, nuestra prueba no se compara con José. Lo que José pasó, lo que José vivió, fueron por 13 años por lo menos. Como esclavo, separado de su familia, en la cárcel, acusado de algo que nunca hizo. Hermanos, la cárcel en aquel entonces no son como las cárceles hoy día. Eran lugares oscuros, con tierra, con animales, con mucha falta de higiene. No tenían alumbrado, no tenían, hermanos, no digo que haya comodidad hoy día en la cárcel, pero hermanos, era mucho más sufrible en aquel entonces. Enfermedades. Y dice la Biblia que aún estando en la cárcel, Dios estaba con José. Te pregunto, ¿Dios realmente está contigo en esos tiempos de prueba? ¿De qué manera has asumido estos tiempos? ¿Cuál ha sido tu actitud, tu reacción, tu comportamiento? Ay, no, ese gobierno quiere controlar a todo el mundo. Nada más quieren tenernos oprimidos, como si supiera lo que estoy pasando. A ver que ellos vivan lo que yo vivo, a ver que ellos vivan al día, como muchos de nosotros podemos estar quejándonos así. Ahora, no estoy minimizando la prueba que podríamos estar pasando o podrías estar pasando. Pero por eso te pregunto, ¿las pruebas han sacado lo mejor o lo peor de ti? Y si no, te pregunto, ¿cómo te está yendo en ese tiempo de prueba? ¿Cómo has asumido las circunstancias? ¿Cómo has reaccionado ante las presiones de la vida que están aconteciéndote y que probablemente acontecerán más fuertemente en un futuro? ¿Cómo te estás expresando de la gente que te rodea, incluso de Dios mismo, cuestionando su justicia, cuestionando su bondad? Mi hermanos, muchas veces cuando somos librados de una prueba, cuando recibimos alguna bendición, estamos acostumbrados a decir, Dios es bueno. Pero sabes, aunque no lo recibas, Dios es bueno. Amén. Recibas bendición, no recibas bendición, Dios es bueno. Te provea, no te provea, Dios es bueno. Dios no va a cambiar su naturaleza en base a lo que tú recibas o dejes de recibir. La naturaleza de Dios, hermanos, es inmutable, incambiable. Y pase lo que pase, venga lo que venga, sufra lo que sufras, Dios sigue siendo bueno. El problema es que nosotros catalogamos y calificamos la bondad de Dios en base a lo que tenemos y recibimos. Si recibimos mucho, si somos guardados de maldad, decimos, oh, Dios es bien bueno. Entonces eso quiere decir que si hubiera sido lo contrario en tu vida, entonces Dios no sería bueno.
Dios habría dejado de ser bueno si no hubieses recibido su cuidado, su provisión, su bondad, etcétera. ¿Dios dejaría de ser bueno si tú no recibes eso? No. Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. La gente dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué el mundo sufre? Es simple la respuesta, porque el mundo ha sacado a Dios de sus vidas. Por eso el mundo está como está. Porque tienen a Dios como un genio a su servicio. Ay, Dios, te necesito, ayúdame, bendíceme. Y Dios lo hace y después, luego te busco, Dios, déjame mi vida a mi manera. Vivo mi vida, vivo en el alcohol, en drogas, vivo en adulterio, en mentira, en palabras obscenas, en miradas incorrectas, odiando, celando, viviendo en vanidad. Y cuando tenga necesidad de ti, Señor, te busco. Ahorita ni te metas en mi vida, Dios. Después te busco. ¿No es lo que pasó Israel en los tiempos de los jueces? Lo estamos estudiando los jueces. Estaban bien, se olvidaban de Dios. Se apartaban, caían en pecado y buscaban de Dios. Y es lo que estamos viviendo hoy día. El mundo está como está porque el mundo ha sacado a Dios de sus vidas. Que si Dios fuera el centro de atención de sus vidas, yo te aseguro que el mundo no estaría como está hoy día. El problema, hermanos, no es Dios, el problema somos tú y yo. El problema es mi corazón. Maldad, pecado. Y es por eso, hermanos, que en tiempos de prueba, en lugar de sacar lo mejor de ti, sacamos lo peor. Sacamos ese hombre natural, ese hombre pecador, ese hombre criticón, murmurador, detractor, que rechaza todo, que niega todo, que se queja de todo, que lloriquea por todo, que cuestiona todo. A Dios mismo incluso. Es eso lo que estamos sacando en esos tiempos de prueba. Es eso lo que estamos sacando a la luz en lugar de tener un buen espíritu y aceptar que Dios tiene control de las cosas y que Dios va a guardar de sus hijos piadosos y librarlos de las pruebas. Pero no hacemos eso. ¿Cómo nos está yendo en los tiempos de prueba? ¿Qué tipo de actitudes y prejuicios asumimos ante las circunstancias? Es más, hasta algunos han pensado seriamente en irse de la iglesia. No, ya no voy a la iglesia porque Dios, los hermanos, el pastor, el trabajo, las enfermedades. No, ¿para qué sigo yendo a la iglesia? Puros hipócritas. ¿Estás sacando lo mejor o lo peor de ti en las pruebas? Hemos cuestionado tantas cosas, hermanos, y no hemos entendido que Dios quiere trabajar en nuestro corazón en ese tiempo de prueba, y muchos no lo entienden así. Ay, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a todos. Pero no se han puesto a pensar que Dios en control de todas las cosas por algo está permitiendo esto. Que a Dios no se le ha salido el control de lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que te está sucediendo a ti y a mí. Y que Dios en su absoluto control está permitiéndolo por algo y para algo. Y tú y yo no lo entendemos y no lo vemos así. Y qué triste, hermanos, que algunos incluso están pensando en irse y alejarse de las cosas de Dios. Miren, cuando todo esto comenzó, orando y pidiendo dirección, reuní a algunos hermanos de la iglesia y hablé con ellos y dije, mire, hermano, la situación está así. Se ha emitido un nuevo comunicado y tenemos que, por orden de la autoridad, cerrar la iglesia de manera parcial, que gracias a Dios no hemos dejado de transmitir, pero tenemos que tomar decisiones. Y les dije, no sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé hasta cuándo estaremos así. Hermanos, desde aquel entonces, de una cosa sí estaba seguro: de que gente iba a hablar a favor o en contra de esta decisión. Que gente apoyaría las decisiones tomadas o gente criticaría las decisiones tomadas. Y dicho y hecho. Ha habido gente que habla a favor, ha habido gente que habla en contra, ha habido gente que cuestiona, ha habido gente que dice preferencialismo, y etcétera, etcétera.
Hermanos, Dios sabe que desde que todo eso comenzó he buscado ser imparcial en este asunto. Y no es una cuestión personal de acepción de personas, o no es cuestión de falta de tacto. Es por tratar de tener un testimonio delante de la autoridad y hacer la voluntad de Dios. Y no ha sido fácil, hermanos, esto. Y mucha gente, en lugar de orar, lo que hacemos es criticar, señalar y decir: estás mal en eso, estás mal en lo otro. Señala al gobierno, cuestiona al gobierno, en lugar de arrodillarse y orar por su presidente. En lugar de arrodillarse y orar por su gobernador, por la gente que está al frente del sistema de salud. Además, somos buenos para criticar a todo el mundo, somos buenos para cuestionar las decisiones, pero no somos buenos para arrodillarnos y pedir que Dios tenga misericordia y se apiade de esas autoridades. Y así cada uno de nosotros como líderes hemos sido atacados, o hemos sido tal vez felicitados, o hemos estado de acuerdo o en contra de lo que uno toma como decisión. Y lo que no vemos es que Dios quiere trabajar en tu corazón, en tu vida, antes de querer tú solucionarle la vida a todo el mundo, al gobierno, a la iglesia. No miramos lo que Dios quiere hacer conmigo. Y le echamos la culpa a todo el mundo, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la gente que está en la política, le echamos la culpa a la gente que está en la autoridad, a la iglesia, al pastor, a los hermanos. A todo el mundo le echamos la culpa. Que solo unos se preocupan por unos cuantos, que esto, que lo otro. Y hermanos, somos bien buenos para decir muchas cosas. Un día podemos llegar a ser los mejores hombres, mejores siervos, mejores líderes, y al otro día ser los peores. Y podemos llegar a convertirnos en el principal enemigo de Dios y de la iglesia por lo malo que hemos sido y las malas decisiones que hemos tomado. Y por ello vuelvo a preguntar en ese tiempo de prueba: ¿has sacado tu hombre espiritual o has sacado tu hombre carnal durante ese tiempo de prueba? ¿Has dado gracias a Dios por lo que estás pasando? Porque Dios, repito, tiene un propósito. Mira, dice la Biblia que nuestros cabellos están contados. Él sabe los muchos o los pocos cabellos que tenemos algunos, y Dios sabe cada que cae uno de esos cabellos, dando a entender que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Y que todo lo que está sucediendo sucede con el permiso divino y la voluntad de Dios. Y todo lo que no sucede es porque Dios no ha dado su aprobación. Aún lo que el diablo hace, hermanos, lo hace con el permiso de Dios. Y si no, estudia Job. El diablo sube ante Dios y Dios le dice: ok, toca a Job, pero no toques su vida. Todo lo que el diablo está haciendo, hermanos, lo hace con el permiso de Dios. Y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es porque Dios está en control. Hice una historia de una ancianita que hace años tenía una fe tremenda en el Señor. La ancianita era viuda, no tenía familia y ella dependía de Dios. Y ella cada día decía: Señor, provéeme el día de hoy para mis alimentos. Señor, yo sé que tú vas a proveer. Y un día la ancianita estaba orando, estaba arrodillada, y las ventanas de su cuartito estaban abiertas. Y estaba arrodillada, y en eso pasó un hombre adorador del diablo. Y estaba escuchando la oración de la viejita que decía: Señor, provéeme, dame, Señor, para comer. Y dice el hombre: le voy a comprar una despensa y le voy a decir que el diablo se la trajo. El hombre le compra una despensa y se la deja, le toca a su puerta y le dice: señora, el diablo le manda esta despensa. Y la señora: gracias, Señor. No, el Señor no, el diablo.
Gracias, Señor, eres bueno, te alabo. No, señora, es el diablo. Dios no es bueno. La señora, no, fue Dios. ¿Por qué dice que fue Dios? Pues porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y así es, hermanos. Pero echamos la culpa al diablo, a la gente, a las personas, le echamos la culpa a nuestros seres queridos, hasta al perro le andas echando la culpa. Te frustras, te enojas, te contentas, te vuelves a enojar, ya no sabes ni qué hacer. Falta de madurez, falta de espiritualidad en nuestras vidas. Falta de confianza en el perfecto control de Dios sobre todas las cosas. Mira, aprende de José. ¿Cuántos años sufrió, padeció por injusticias? Bueno, muchas veces tú y yo sufrimos por nuestros pecados. Sufrimos por lo que sembramos. José no hizo algo para merecer esto. Él quiso ser el hijo obediente de papá y padeció y sufrió lo que no se merecía. Y repito, muchos de nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Y así nos quejamos. Y repito, no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la pague. Ya estamos en todo momento acusando y dejamos de sacar ese hombre espiritual que José sacó tal vez en su momento. Yo no estoy diciendo que José nunca tuvo una actitud de tristeza o de indiferencia o de cuestionamiento. Yo creo que José luchó en muchas ocasiones, pero terminó por ganar el hombre espiritual. Y José se mantuvo en su vida íntegra. Y si no, ¿por qué José se negó a dormir con la mujer de Potifar? Y si no, ¿por qué José se ofreció a ayudar al copero y al panadero? ¿Y por qué José, después que fue sacado de la cárcel, le interpretó el sueño a Faraón? ¿Y por qué José, siendo seguro después de Faraón, continuó su vida íntegra? Hermanos, los principios de José nunca cambiaron. Cambiaron las circunstancias, cambiaron el ambiente, pero José siguió siendo el mismo José. Te pregunto, ¿sigues siendo el mismo cristiano tú? ¿O las circunstancias te están cambiando? ¿O los acontecimientos están cambiando tu corazón? ¿Sigues siendo ese mismo cristiano piadoso, obediente, o estás siendo endurecido en tu corazón? Estás siendo indiferente a las cosas de Dios. No estás tú siendo una influencia, sino que estás siendo influenciado por las situaciones que hay a tu alrededor. Si algo le valió a José fue mantener su vida íntegra, y al final José fue una influencia a toda una nación. Por un solo hombre que se mantuvo en una vida íntegra, confiando en la soberanía de Dios, todo Egipto fue salvado de 7 años de hambruna. Y no solo Egipto, su propia familia que las trajo también. ¿Qué hubiera sido si José se hubiese dejado llevar por todos los demás y hubiese sido amargado, endurecido y hubiese terminado por negar a Dios? En primera José yo creo que ni siquiera estaría en la Biblia como historia. En segunda, sus generaciones no hubiesen sido bendecidas y el pueblo de Israel hubiese perecido. Sabemos que Dios había planeado todo eso desde tiempos memoriales, porque Dios sabía cuál sería la actitud de José en medio de las pruebas. Nuestro comportamiento, nuestra reacción en tiempos de prueba saca a relucir o nuestra espiritualidad o nuestra carnalidad. Y tristemente, hermanos, mucha gente sigue siendo un bebé espiritual, sigue siendo un niño en Cristo, sigue echándole la culpa a las circunstancias, a los hermanos, al pastor, al gobierno, a todo. Y no son capaces de mirarse en un espejo y declarar y reconocer que es un bebé espiritual todavía, que no ha comprendido y entendido el designio perfecto de Dios, y no ha entendido que Dios quiere trabajar en su corazón, pero mientras esa persona no lo permita, Dios no va a trabajar en ese corazón, porque ha cerrado su corazón, ha cerrado su mente, ha cerrado su entendimiento. Y Dios es un caballero que no va a entrar a fuerzas en la vida de alguien.
que no le permite entrar en su corazón. Miren Romanos capítulo 7, versículo número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tal vez es eso lo que estamos sacando a relucir, nuestra carnalidad. Y por eso criticamos y nos enojamos y nos frustramos, nos contentamos y nos volvemos a enojar, nos volvemos a contentar y nos volvemos a enojar. ¿Me está diciendo carnal? No, yo no, la Biblia. Y por eso estamos viendo la Biblia. Mira en 1 Corintios capítulo número 2. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2. Dice el versículo 10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira cómo continúa diciendo Pablo, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y no es lo que ha sacado en muchos de nosotros? Celos, contiendas, disensiones, peleas, murmuraciones, críticas, rechazos, cuestionamientos, iras, descalificativos, etc. ¿Y qué dice Pablo? Carnales, bebés en Cristo. Quiero hablarles como personas espirituales, pero son unos niñotes en Cristo. Y dice Pablo, les tuve que dar todavía su lechita espiritual. Vianda se refiere a alimento sólido. A un bebé tú no le puedes dar una hamburguesa porque se te me va a indigestar y se te va a ir al hospital. Tienes que darle leche. Porque el bebé todavía no es capaz de digerir vianda, alimento sólido. Y es lo que está diciendo Pablo. Mire, yo he querido darles alimento espiritual, pero todavía tengo que darles leche porque no son capaces de digerir las cosas espirituales. No son capaces de entender los propósitos, los designios del Señor. No son capaces de entender que Dios está en control de todas las cosas. Y que Dios está tratando con los corazones de manera individual. Que Dios quiere sacar a relucir tu pecado que no has querido entregar. Que Dios ha querido sacar a relucir tu pensamiento de que todo el mundo te habla mal de ti y crees que todos te andan criticando y tienes delirio de persecución. Cuando en realidad tú no has querido aprender a madurar. De que en lugar de hacer las cosas, de arreglar las cosas de una manera madura, estás peleando a cada rato, estás cuestionándote, te estás enojando por todas las cosas, estás desanimándote y como un niño chiquito ya no
lugar y pones tu cara y te vas a tu rincón. Y así estamos muchos hermanos, como niños en Cristo, enojándonos, cuestionando a Dios, diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Señor, si tanto que te sirvo, tanto que he venido a la iglesia, he ganado almas y así me pagas. Como si fuésemos merecedores de algo bueno, hermanos. Y no entendemos los propósitos de Dios. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento en esos tiempos? Mira, analizando ese texto de 1 Corintios 2, en el versículo 10 y 11, está diciendo lo siguiente: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el hombre espiritual entiende que las cosas no giran en torno a sí, sino en torno a Dios. Mira, hermano, hermana, Dios ha permitido todas las cosas, no pensando en un individuo, sino pensando en la humanidad. Pensando en que a través de esto gente será salva, en que a través de esto gente será quebrantada en su corazón. Y a veces, sí, Dios ama y cuida de sus hijos. Pero hermanos, Dios no va a hacer las cosas a favor de uno solo, solamente, aunque todos los demás sufran. Y como dije al principio, hermanos, de este tiempo de prueba, esto, una de dos: o va a acercar a gente a Dios, o la va a endurecer y la va a alejar de Dios. Y no salgamos con que yo amo a Dios si no estoy teniendo una correcta actitud. O yo amo a Dios si estoy aborreciendo o cuestionando a mis hermanos. Dice la Biblia, no lo vemos por el tiempo, en 1 Juan 4:20, que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. No podemos decir yo amo a Dios, pero me cae mal el hermano o la hermana porque es bien payaso o payasa. Dice la Biblia, tú dices que amas a Dios y aborreces a tus hermanos, eres mentiroso. Porque dice, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Y dice que no puede amar al que sí ha visto. Romanos 12:18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y es lo que tal vez menos mucha gente ha hecho, estar en paz. ¿No será que Dios ha permitido ese tiempo para que te pongas a cuentas con familiares? Para que te pongas a cuentas con seres queridos, con conocidos, con vecinos. Para que te pongas a cuentas con tus hermanos en Cristo. Para que te pongas a cuentas con Dios. O dices, no nada más con Dios. Recordemos, hermanos, que estar en paz con Dios es estar en paz con los hombres también. No podemos decir que estamos en paz con Dios si estamos peleados con el hombre o con el prójimo. ¿No será que Dios quiere que arregles ciertas situaciones en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa? De eso voy a ahondar más en la predicación de la tarde. Pero ¿no será que Dios quiere que arreglemos ciertas cuentas pendientes en nuestra vida en ese tiempo de prueba? Dice la Biblia que el espiritual entiende y discierne las cosas de Dios. Y entiende que Dios permite todo por algo. Y Dios da su espíritu para que acomodemos y conformemos nuestros pensamientos a lo espiritual. Mira el versículo 12. Regresamos a 1 Corintios 2. Versículo 12, perdón. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces no somos espirituales.
Y por eso no podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice el versículo 14, el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Ahora, ciertamente está refiriéndose al hombre inconverso, pero en el capítulo 3 está hablando a hermanos. Cuando dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Está diciendo primero Pablo, mira, el hombre espiritual entiende lo espiritual, pero el carnal no entiende las cosas de Dios. El inconverso no entiende las cosas de Dios, pero ustedes, hermanos, tampoco puedo hablarles como espirituales, está diciendo el capítulo 3. Porque no han madurado, no han crecido, no han entendido, discernido el propósito de Dios para con sus vidas, y por eso están reprobando el examen tantas veces. El carnal y el natural no entienden las cosas. Las toma como algo personal, se enoja con Dios, se enoja con la gente, se frustra, se pelea con Dios, se pelea con la familia, se pelea con los hermanos, se pelea con el perro, luego se contenta, después se vuelve a pelear, se vuelve a contentar, y así estamos. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es nosotros? Los espirituales, está diciendo Pablo. No está diciendo cualquier persona salva que está viviendo carnalmente. Está diciendo Pablo, los salvos y espirituales, obviamente todos podemos tener la mente de Cristo, pero está refiriéndose más específicamente a los que viven en la voluntad del Señor. Entienden, disciernen, comprenden que Dios tiene un porqué y un para qué de las cosas, y por eso no se vuelven locos, y por eso no cuestionan y no se enojan y no se frustran, porque saben que Dios está en control de todas las cosas. ¿Cómo reaccionar en esos tiempos de prueba y dificultad? Bien, rápidamente, para poder finalizar, pídele a Dios que te enseñe a vivir en el Espíritu. Pídele a Dios que te permita entender las cosas en el Espíritu Santo. Miren Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Para terminar, vemos cómo asumir los tiempos de prueba y dificultad. Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Cuál fue la condición con la que tuvo que estar el apóstol Juan para que Dios le hablara? En el Espíritu. Dice, yo estaba en el Espíritu. Estaba en comunión con el Señor. Estaba en oración, probablemente en ayuno. Estaba en una íntima comunión con Dios cuando Dios me reveló las cosas. Hay muchas veces que tú dices, Dios, muéstrame por qué esto, por qué lo otro. No entiendo, Señor. Y andamos en la carne. ¿Cómo queremos entender las cosas? Andamos enojados, frustrados, nos molestamos, cuestionamos, señalamos. ¿Qué pasa? Decimos, pura carnalidad, y por eso no entendemos y no comprendemos las cosas. Y le echamos la culpa a todos. Y no nos vemos en un espejo para entender y comprender que nuestra carnalidad nos impide ver las cosas. Cuando vives en el Espíritu, aún en tiempos de pruebas, Dios te muestra sus maravillas. Mira, hermano, hermana, Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, él se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Cuando tuvo estas visiones, mira, Juan no estaba reunido en una iglesia. Cuenta la historia que Juan fue hervido en aceite y no murió. El emperador Domiciano tomó a Juan, siendo el último de los apóstoles vivos, porque Juan fue un predicador devoto del Señor hasta que él murió. Él aproximadamente muere a los 100 años, más o menos. Fue el último de los apóstoles vivos. El emperador Domiciano lo toma y le dice, ya no quiero que sigas predicando sus mentiras. Juan se niega, dice la historia que él fue metido en aceite hirviendo, pero no murió. Dios lo guardó.
Porque todavía Dios tenía algo más para él, que era la revelación del Apocalipsis. Lo que hace Domiciano es lo saca del aceite hirviendo y lo exilia a la isla de Patmos. Dice la historia que la isla de Patmos, los arqueólogos, es una isla llena de piedras, una isla inhabitable. Ahí exiliado, solo. No podía ir a la iglesia, no podía reunirse con los hermanos. No podía convivir con los hermanos en Cristo, no podía predicar el Evangelio, y aún así Juan estuvo en el Espíritu cuando se le reveló el Apocalipsis. El problema, hermanos, no es la gente, el problema somos tú y yo. Y la diferencia no lo va a hacer la gente, la diferencia la va a hacer tú o lo voy a hacer yo. Pablo hizo la diferencia en medio de una isla tal vez desierta. ¿Te imaginas? Después de haber sido quemado en aceite, el dolor en su piel, en su carne, no pudiendo reunirse con los hermanos, no pudiendo estar en la iglesia cantando y alabando al Señor, no pudiendo predicar el Evangelio, pero aún así, dice, yo estaba en el Espíritu cuando el Señor me habló. Y por eso vuelvo a preguntar, ¿qué actitud estamos tomando en esos tiempos de dificultad? Aprendamos a vivir en el Espíritu y nuestra opinión de las cosas va a ser distinta. Nuestras acciones, actitudes y comportamientos serán dignas de un hijo de Dios, viviendo en gratitud, paz, amor, armonía. En el Espíritu estarás contento, agradecido en medio de dificultades. Es más, hasta querrás cantar al Señor. Y si no, ya no podemos por el tiempo. Hechos 16:25 dice que Pablo y Silas cantaban a medianoche estando en la cárcel. Alabanzas al Señor. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban en el Espíritu y no en la carne. Porque ellos podían sonreír en medio de una dificultad, porque estaban en el Espíritu y no en la carne. Porque ellos podían alabar al Señor estando en lo más recóndito de la cárcel, estando sus manos y sus pies en un cepo, que es lo que los aprisionaban, porque estaban en el Espíritu y no en el Señor. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. No dejes que el mundo y la carne te controle, deja que el Espíritu Santo de Dios te controle. Para no pensar cosas negativas, pensamientos malos, dependamos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él es el consolador. Dice Cristo, yo rogaré al Padre y Él nos dará otro consolador, que es el Espíritu Santo. Déjate ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y no por tus pensamientos carnales, incorrectos, no por tus pensamientos mundanos, por tus pensamientos de odio, de enojo y de frustración, que no hacen más que sacar a la luz tu hombre carnal, tu hombre natural, y dejas de dar testimonio de tu fe en Cristo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que te guía? ¿El Espíritu Santo de Dios o tu carne? A veces no sabemos ni cómo orar para que el Espíritu Santo nos controle. Mira, dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. En todo. No nada más cuando te va bien y dices, ay, Dios es bueno, Dios es bueno. También cuando te va mal, y también deberías de decir, Dios es bueno. Dad gracias en todo. Nos hemos puesto de rodillas en esos tiempos de dificultad y hemos dicho, gracias Señor por esta prueba, porque algo bueno quieres sacar de mí, algo bueno quieres hacer conmigo. Mira, si no lo hacemos es porque no estamos en el Espíritu viviendo, sino en la carne. Sé fiel a Dios y mantén un buen espíritu hasta el último suspiro de tu vida. Hermanos, Dios quiere hacer mejores cristianos de nosotros, pero no lo creemos. Oh, hermanos, en la semana mandaba la predicación del hermano Garley que fue con el Señor apenas. Y a mí me impactó cómo estando ya en un tiempo, una etapa terminal de su vida, él tenía un buen espíritu, hermanos. Y él
decía, mira, yo creo que Dios me puede sanar, pero si no me voy a adelantar a ustedes. Y algún día nos veremos en el cielo. Y uno podía preguntar, ¿por qué personas pueden tener ese buen espíritu, esa correcta actitud, aún en medio de una fase terminal de cáncer? Donde después de muchas quimioterapias bajó de peso, perdió todo el cabello y seguía manteniendo ese buen espíritu, esa buena actitud. La diferencia, hermanos, es Dios. La diferencia es el Espíritu Santo de Dios. Entendamos, hermanos, que a pesar de los pesares, Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue teniendo cosas buenas para con sus hijos. Y Dios quiere darnos bendiciones. Pero no lo entenderemos mientras sigamos viviendo en la carne. Mientras sigamos actuando en la carne, nos frustraremos, nos enojaremos, lloraremos, nos contentaremos y volveremos a enojarnos. Quiero terminar con un pasaje en Filemón. Vamos al libro de Filemón. Después de Tito, primera, segunda Tesalonicenses, primera, segunda Timoteo, Tito, Filemón, antes de Hebreos. Dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Por lo cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que probablemente Filemón fue apartado por un tiempo para hacer de Filemón una mejor persona. Y le decía Pablo a Onésimo, recíbele. Tal vez se apartó de ti por un tiempo para que ahora recibas a un mejor Onésimo y te sea útil. Y así digo, Dios ha permitido ciertas cosas en nuestras vidas para hacer algo mejor de nosotros, para hacer un mejor cristiano de ti, para ser una persona más útil en las manos del Señor, no para poder ser un cristiano carnal que se queja, murmura y cuestiona las cosas. ¿Cómo estamos pasando estos tiempos? Aprendamos de José, aprendamos de hombres como Filemón, Daniel, todo lo que ellos sufrieron y padecieron y mantuvieron siempre su espíritu. Mantén tu espíritu y verás las cosas desde otra perspectiva y darás gracias siempre al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por ese tiempo de enseñanza. Te pido, Señor, que tengas control absoluto de la invitación. Tú conoces los corazones, conoces las vidas. Y te ruego y te suplico, oh Dios, que obres en cada corazón presente. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Y pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Si has hablado en nuestro corazón, sella toda decisión. Que a la luz de tu palabra reconozcamos cuál ha sido nuestra actitud, nuestro comportamiento, cuál ha sido nuestra manera de conducirnos en esos tiempos de prueba. Tal vez, oh Dios, estás preparándonos para pruebas más fuertes. Tal vez estás preparándonos para tiempos más dificultosos en este mundo. Y si no estamos pasando ese tiempo de prueba, ¿cómo nos va a ir cuando sea la prueba más fuerte? Restaura, oh Dios, lo que se ha perdido en nuestro corazón.
Restaura nuestra comunión contigo primeramente, nuestra comunión con nuestros hermanos, nuestra comunión con nuestro esposo o esposa, nuestra comunión con nuestros hijos. Ayúdanos a entender que tú estás en control, siempre has estado y seguirás en control de todas las cosas. Y que todo lo que permites es por tu divina y santa voluntad. Y que a pesar de los pesares, tú sigues siendo Dios bueno y bondadoso. Jamás cambiará tu naturaleza bondadosa, buena y maravillosa. Danos de tu gracia para entenderlo y ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu en los momentos más difíciles de prueba en nuestras vidas. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. ¿Habrá alguien que no tiene a Cristo en su corazón y que dirá: pastor, ore por mí? No tengo a Cristo en mi corazón. Quiero arrepentirme de mis pecados el día de hoy. Quiero pedirle a Cristo que venga a mi corazón. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador, que venga a mi corazón. Levante su mano. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tal vez alguien está mirando la transmisión ahí en casa y tú necesitas pedirle a Cristo que te perdone, que te salve y que te lleve a la gloria cuando esté ante su presencia. Pídele a Cristo ahí en su casa que le salve, que le perdone. Pídale a Cristo que venga a su corazón. Él quiere salvarle, Él puede salvarle. Hágalo con fe. Y hermano, hermana, ¿qué actitud estás asumiendo en los tiempos de prueba? ¿Espiritualidad o carnalidad? ¿Cuestionamiento o aceptación? ¿Un buen espíritu o un espíritu de contención, de celos, de cuestionamiento, de enojo, de crítica, de murmuración? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te va con tu familia? ¿Cómo te va con tu matrimonio? ¿Cómo te va con tus hijos? ¿Cómo te va con los que te rodean? ¿Cómo te va con los hermanos de la iglesia? Ahí está la respuesta. ¿Estás viviendo en el espíritu o en la carne? Puestos de pie con ojos cerrados, vamos a escuchar el piano. Yo te invito